Muy buen día para todas, para todos. Continuamos con estos conceptos centrales en el módulo 3 de representaciones de la cuestión afrocolombiana en medios de comunicación. El día de hoy vamos a tocar un tema que es un tema espinoso, que es un tema que en ese momento se encuentra en una eclosión y en una ebullición muy fuerte a partir de lo de Floyd en Estados Unidos y a partir de cómo en los países de América Latina se empieza a mirar este asesinato en Estados Unidos y cómo reverberan todos estos racismos que se expresan a partir de medios de comunicación, a partir de marchas, a partir de una cantidad de repertorios de acción de las ciudadanías, ¿no? Y cómo en América Latina empezamos a mirar un país racista, profundamente racista como lo es Estados Unidos, pero que se nos olvida un poco mirarnos también nosotros, ¿no? Cuán racistas somos en América Latina. Por eso es muy importante para llegar a hablar un poco de estos racismos, hacer una especie de exégesis de lo que han sido las luchas afroamericanas que distan absolutamente, fueron hegemónicas en algún momento, ¿no? Y de ahí surgieron unos líderes y unas lideresas muy importantes en el mundo de lo negro, pero que de todas maneras van a permear algunos discursos y prácticas en América Latina, pero que en América Latina los procesos de las comunidades negras, los procesos de las acciones colectivas, de los movimientos sociales, van a tener unas características propias, y esas características propias tienen que ver con el contexto, tienen que ver con lo que somos, ¿no? Tienen que ver con nuestras formas y maneras de enunciar, con nuestras formas y maneras de hacer y de vivir y de estar en el mundo. Así que bueno, tenemos que hablar también entonces de los derechos civiles, de las luchas por los derechos civiles. Tenemos que hablar de Stonewall en Estados Unidos, en la redada, en aquel bar que dio varios elementos a las luchas negras en el mundo. Lo primero también que tenemos que mirar es la forma del nombrar, ¿no? Estamos hablando de cómo a partir de unos racismos que estaban mezclados con cuestiones de género, con cuestiones de sexo, con cuestiones de hombres, de mujeres, ¿no? Van a dar la posibilidad de instalar en la esfera pública una cantidad de discusiones. Entonces, en todo ese marco, pues van a surgir algunas voces como Angela Davis, algunas voces como Nina Simone, como Martin Luther King, que van a llevar adelante desde sus lugares de enunciación. Aquí tenemos tres lugares distintos. Angela Davis o Angela Davis viene de la academia, ¿no? Pero también de una militancia muy fuerte. Nina Simone viene de la música, viene de la poesía, viene de un lugar contestatario, una mujer que fue pianista de chica, que estaba destinada a ser pianista, pero que luego para sobrevivir empieza a cantar en bares y empieza a desgranar esa voz aguardientosa que luego la va a dar a conocer en el mundo. Y luego viene desde la política este señor Luther King, quien se va a convertir en un referente mundial, ¿no? Y a partir del asesinato mismo y a partir del incendio de una iglesia donde mueren varios niños, de la comunidad afroamericana, se van a dar todas estas marchas, se va a dar la marcha y se van a dar las protestas en el sur de los Estados Unidos. Estamos hablando de finales de los 60, estamos hablando de los 70, estamos hablando de las herencias después del 48, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, ¿no? Como todo este contexto, y allí se van a dar también muchos actos de xenofobia, actos de racismo y demás. En este mismo contexto, entonces, lo afroamericano va a empezar a armar unas discusiones, se van a empezar a entender muchos procesos de la inclusión de hombres negros, de mujeres negras, en espacios donde antes no lo había, en esos espacios de segregación, ¿no? Segregacionistas muy fuertes, que incluso tenían baños especiales para mujeres negras y hombres negros, que incluso en el medio de transporte no se podían sentar adelante ni se podían sentar al lado de los supuestos blancos, y esto se va a revertir a partir de las luchas, a partir de varias interpretaciones que se empiezan a hacer, de movilizaciones, ¿no? Y entonces ahí esto nos permite ver cómo
vamos a heredar algunas prácticas y vamos a heredar mucha teoría, mucha discusión, muchos conceptos que vienen de lo afroamericano. Pero ya teniendo como un poco este contexto, como mirando las herencias que se dan, ¿no? También nosotros no podemos perder de vista a dos personas que aportaron desde su lugar también, Aimé Césaire desde la poesía martiniqués, y el otro martiniqués también, Frantz Fanon, con Los Desterrados de la Tierra, que además fueron de los fundadores de la teoría postcolonialista, ¿no? Desde sus aportes a finales de los 50, comienzos de los 60, tenemos que pensar en Argelia, tenemos que pensar cómo el trabajo y la propuesta de la poesía y del discurso del mismo Aimé Césaire, el discurso contra el racismo, y el libro que ya he mencionado, de Los Desterrados de la Tierra, de Fanon, con el prólogo de Jean-Paul Sartre, cómo van a aportar para estas luchas y cómo ellos se van a convertir, además de unos militantes de la causa negra, también van a ser parte de todo eso del panafricanismo y de las luchas, como el mismo Fanon se va a enlistar en el ejército argelino, ¿no? Por eso algunas biografías hablaban que él era de origen argelino, pero no. Él nace en Fort-de-France, de una familia de clase media baja, ¿no? De esa familia que podía ir 2 veces al año al teatro, ¿no? Pero que también los fines de semana eran los únicos momentos en que podían comer carne, más o menos. Y siendo una familia que su padre trabajaba con el ayuntamiento, pero su madre tenía un almacén de ropas, de víveres, y eso les posibilitaba pues no pasarla mal en un lugar donde 98% de la población es negra, ¿no? Por eso hay un detalle muy interesante en la vida de Fanon cuando él se va a seguir estudiando y a trabajar a París, ¿no? En las afueras, en la frontera, no frontera en ese momento porque Argelia era colonia, a trabajar en un psiquiátrico y demás, pero él tiene una anécdota cuando en una oportunidad va caminando por la calle y viene una mujer con su hijo y el hijo le dice a la madre: "Mami, un negro". Eso le va a permitir a él irse inmediatamente a casa, se mira al espejo y dice: "Sí, soy negro". Y a partir de ahí va a empezar un proceso de autorreconocimiento y un proceso de etnización, ¿no? Del mismo Fanon, y esto le va a permitir también a permear absolutamente toda su obra y todo su trabajo. Pues bueno, de estas herencias venimos, y luego venimos también de toda la posibilidad del 68, de los movimientos en el mundo, movimientos de jóvenes, pero que también se sumaban los movimientos negros, los movimientos campesinos, movimientos indigenistas, movimientos muchos urbanos, algunos muy poco rurales, ¿no? Pero que van a empezar a crear una serie de movilizaciones instaladas en la esfera de lo público que van a permitir el reconocimiento de unos actores sociales que van a ser muy importantes y que van a dejar una serie de repertorios y herencias para las movilizaciones. Luego vamos a llegar a los 80, donde la eclosión de lo étnico, ¿no? De las discusiones étnicas, van a estar lideradas por los pueblos indígenas, pero luego en algunos países, y Colombia especialmente, se va a articular la movilización indígena con la movilización negra, ¿no? El movimiento afrocolombiano van a tener unas articulaciones muy importantes. Pues con esto vamos a arribar a la Constitución de 1991, donde se van a reconocer lo que en su momento se denominaron minorías, ¿no? Las minorías étnicas en Colombia, que se van a reconocer 3 minorías, que son lo negro, lo afro, lo indígena y lo gitano, ¿no? Lo rom. Increíblemente va a estar por fuera lo campesino, ¿no? Pero también tendríamos que mirar lo campesino en términos históricos, como en lo campesino también se puede subsumir lo indígena, lo negro, lo gitano, por ser un sujeto y un actor social tan importante, el campesino, pero esto nos va a permitir ver todas estas cordialidades, ¿no? Si así lo podemos llamar. Y en ese mismo contexto, entonces, nos van a aparecer conceptos centrales del racismo. No hay un racismo, hay racismos. Un primer racismo, podríamos hablar del racismo aversivo. Ese racismo aversivo es un tipo de racismo sutil
que distancia con la otra persona, que es un racismo muy diplomático, ¿no? Pero que es un racismo que, donde podemos utilizar una palabra que está muy en boga, que es la falta de empatía, o se muestra actitudes de frialdad y de desagrado hacia las otras y los otros, ¿no? Hay otro racismo, que es un racismo que es histórico, este racismo, que es un racismo, el racismo etnocentrista. Este racismo siempre va a ser el racismo que se va a instalar, como lo discutíamos el día anterior, con el concepto de raza, que va a ser un racismo de superioridad, que es un racismo de superioridad cultural. Por eso es un racismo etnocentrista que viene desde el mismo centro, y los europeos en esto van a dar cátedra más o menos. Continuamos con un tercer tipo de racismo, que es el racismo simbólico. Es un racismo que aboga por el derecho a ser iguales, pero al ser un racismo simbólico, es un racismo que aboga por el derecho a ser iguales, pero separados. Y este racismo tiene que ver con una palabra que yo dije hace un ratito, hablando de lo afroamericano. Es un racismo segregacionista, o sea, se reconoce al otro, pero que el otro esté allá, en otro lugar, se instala en otro lugar, ¿no? Por eso es un racismo simbólico. Luego viene un racismo que es un racismo de siglos, que es el racismo biológico, donde es un racismo que se instala desde lo discursivo, pero que también se va a llevar a las prácticas, que es el racismo biológico, donde se entiende la superioridad de las razas, ¿no? Ya sabemos de la invención del concepto raza y para qué se inventa y cómo se usa, cómo se instrumentaliza al sujeto a partir del mismo, ¿no? Entonces este racismo biológico se va a tomar muy de ahí. Bueno, ya en la práctica donde se ven los estereotipos, ¿no? Donde se ven las representaciones, se da algo que hemos denominado como los racismos cotidianos o racismos de baja intensidad. En alguna oportunidad, en un diálogo, en un seminario con Rita Laura Segato, la antropóloga y académica latinoamericanista, que es argentino-brasileña, de la Universidad de Brasilia, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín, quien viene trabajando mucho y hace un muy buen rato un concepto que es muy interesante, que se llama La Nación y los Otros. Incluso hay una publicación de ella que tiene ese título. Hablando un poco de racismos, hablaba de esos racismos y de la intensidad de los mismos. Entonces ahí es cuando podemos hablar de los racismos cotidianos o los racismos de baja intensidad. Y estos racismos se representan, creo que si nosotros empezamos a mirar, son los racismos que más practicamos, porque son los más cotidianos, son los racismos que se disfrazan a partir de lo discursivo, que utilizan el humor, que utilizan los refranes, que utilizan los chistes y se dan cotidianamente, ¿no? Estos son los primeros racismos que, en mi opinión, uno tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a desterrar, pero lo primero para poderlos desterrar y para poderlos reconocer es mirar en qué momento nosotros, en términos enunciativos y en términos cotidianos, en términos de la familiaridad, del contacto con las unas con los otros, hacemos práctica de este tipo de racismo. Hay otro racismo que es el racismo directo, que es un racismo, podríamos llamarlo el racismo grosero, el racismo que interpela directamente al otro, de una manera aversiva, de una manera etnocentrista, simbólica, biológica. O sea, ese racismo directo va a combinar las otras formas de racismo, ¿no? Esos racismos anteriores, y es un racismo que no está disfrazado y que el mismo actor social se reconoce como racista y está orgulloso de ello también, que son racismos absolutamente violentos y peligrosos, ¿no? Y para cerrar todo este apartado de estos conceptos y de estos racismos, podemos hablar de un racismo que es el racismo que ha permeado las sociedades. El racismo que permea toda la estructura, por eso se llama el racismo estructural, que está en todas las estructuras de la sociedad, que todo el mundo sabe que está ahí, pero no se hace nada para modificarlo. Es un racismo al que se le da continuidad. Y este racismo estructural es un racismo que está muy permeado en las sociedades latinoamericanas y que lo acabamos de demostrar con todos estos hechos. Y luego, cuando vemos que hay un asesinato en Estados Unidos de un actor social negro, reconocemos cómo día por medio también en nuestras sociedades son asesinadas y asesinados lideresas negros, negras, y se va cotidianizando
este racismo se reconoce, se ve ahí, pero se da por vencido, que se pueda desterrar, que se pueda sacar de esas estructuras, y sigue ahí anidado, ¿no? Cotidianizado, naturalizado absolutamente, y desde ahí muchas y muchos interpelan a los demás desconociendo la alteridad, desconociendo la otredad, reconociendo cómo podemos dialogar y cómo podemos convivir en la diferencia. Así que para hacer un repaso general, hemos visto unos 6 casos de racismo: el racismo aversivo, el racismo etnocentrista, el racismo simbólico, el racismo biológico, el racismo cotidiano de baja intensidad, el racismo directo y el racismo estructural. Así que a la luz de estos conceptos está muy interesante que retomemos los ejercicios que tenemos para esta sesión. Muchas gracias. Feliz día.